Chloe Vanderbilt y yo éramos famosas enemigas. Ella persiguió el tren de su primer amor, tuvo un accidente de coche y perdió el uso de las piernas. Yo, en cambio, llevaba una década enamorada en secreto de mi amiga de la infancia, pero nunca tuve el valor de confesárselo. Pero cuando el médico anunció que tal vez nunca volvería a caminar, su primer amor ni siquiera tuvo el valor de entrar en su habitación de hospital. Le envió un mensaje de ruptura y desapareció sin dejar rastro. La otrora adorada heredera de la familia Vanderbilt se volvió voluble y hosca, dejando a sus padres llorando, completamente indefensos. Fui yo quien dio un paso al frente. Me arrodillé frente a su silla de ruedas y le dije en voz baja, «Chloe, todo va a estar bien. Estoy aquí contigo». Durante los 3 años siguientes, estuve a su lado durante su rehabilitación. Dormía solo 2 horas por noche, aterrorizado de que se rindiera en la oscuridad. Cuando perdió el control e intentó golpearse las piernas con un taburete, me lancé frente a ella sin pensarlo 2 veces, recibiendo el golpe con toda su fuerza. Sin embargo, el mismo día que le dieron el alta, la oí hablando con sus amigas en la puerta de un salón privado. «Chloe, Ethan ha sido increíble contigo», dijo una de sus amigas. «Si no hubiera sido por él estos últimos 3 años, nunca te habrías recuperado tan bien». Al instante siguiente, otra amiga preguntó, «¿Cuándo te vas a casar con él?». Tras una larga pausa, la voz de Chloe se apagó, fría y distante. «Lo veo como un hermano». Las voces de sus amigas se alzaron con incredulidad. «¿Pasó 3 años a tu lado, y solo lo ves como un hermano?». «Chloe, no es posible que sigas obsesionada con Julian, ¿verdad? Se fue sin preocuparse ni una palabra cuando tuviste el accidente. Ahora que estás mejor, vuelve sin más. Puedes enamorarte de cualquiera, menos de él». Chloe permaneció en silencio. Me había permitido imaginar que podría llegar a amarme, pero en ese momento, su significado fue dolorosamente claro. Ya estaba curada. Era hora de que el hermano saliera. Respiré hondo y abrí la puerta. El parloteo y las risas del interior se apagaron al instante. Todas las miradas se volvieron hacia mí, sus amigas con un aire de culpabilidad especial. Una de ellas preguntó con timidez, «Ethan, ¿cuándo llegaste?». Forcé una sonrisa. «Justo ahora». Fingiendo no haber oído nada, le di a Chloe su regalo. «Felicidades por tu recuperación». Justo cuando Chloe lo tomó, la puerta se abrió de golpe. Julian Vance se quedó allí, con los ojos brillantes. «Chloe», dijo con la voz cargada de emoción. «He oído que ya estás mejor. Vine a felicitarte». El ambiente en la sala se volvió gélido. Las amigas de Chloe lo fulminaron con la mirada. «¿Qué haces aquí? Corriste más rápido que nadie cuando Chloe se lastimó. ¿Cómo te atreves a aparecer ahora?». Julian se sonrojó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Le puso un regalo en las manos a Chloe y se dio la vuelta para irse. Pero Chloe de repente le agarró la muñeca. «Ya que estás aquí», dijo, «deberías quedarte». Todos se quedaron paralizados y voltearon la cabeza hacia mí. Me quedé allí, con la sonrisa fija en el rostro. Durante el resto de la fiesta, el ambiente fue sofocantemente incómodo. Los amigos de Chloe ignoraron deliberadamente a Julian mientras se burlaban sin parar de Chloe y de mí. «Ethan, ¿es cierto que le masajeaste las piernas a Chloe todos los días durante su rehabilitación?», preguntó uno. «Claro que sí». Otro intervino. «Su técnica es de nivel profesional. Chloe no dejaría que nadie más se acercara a ella. Se pondría furiosa si lo intentaran». Mantuve la cabeza gacha, fingiendo no notar las miradas hostiles que Julian me lanzaba. Y aunque Chloe no dijo nada, sentí que su atención estaba centrada por completo en él. A mitad de la conversación, alguien sugirió un juego. Julian perdió la primera ronda, y su reto era conseguir el número de una mujer. Instintivamente, miró a Chloe, pero ella bajó la cabeza y se entretuvo con su teléfono, fingiendo no darse cuenta. Caminó hacia la siguiente cabina y enseguida lo invadió un grupo de mujeres mayores y muy maquilladas. Uno de ellos, visiblemente borracho, le agarró la muñeca. «Claro, guapo, te doy mi número. Pero primero, veamos con qué estás trabajando». Chloe levantó la cabeza de golpe. Al instante siguiente,
estaba al otro lado de la habitación, dándole una bofetada a la mujer. ¿Te lo estás buscando? La escena se convirtió en caos. Preocupado por su cuerpo recién recuperado, corrí a sujetarla. Chloe, detente. Antes de que pudiera terminar, Chloe me empujó con fuerza. Quítate de mi camino. Con un golpe sordo, perdí el equilibrio inesperadamente y caí por las escaleras, golpeándome la nuca contra el suelo. Mi vista se llenó de puntos negros mientras la sangre caliente me corría por la sien. Me esforcé por incorporarme, solo para ver a Chloe apartando a Julian, alejándose rápidamente sin mirarme. Sus piernas eran perfectas. Fueron mi obra maestra. Todos decían que su recuperación era un milagro, pero ambos sabíamos la verdad. No hubo milagro, solo yo, luchando con todas mis fuerzas para sacarla del abismo, pieza por pieza. Y ahora que había salido de ese abismo, ya no me necesitaba. Justo entonces, sonó mi teléfono, un sonido discordante en el repentino silencio. Me temblaba la mano al sacarlo. El nombre en pantalla, señora Vanderbilt, fue como un golpe físico. Sabía exactamente de qué se trataba esta llamada. Efectivamente, en cuanto contesté, la voz educada y mesurada de su madre se escuchó por la línea. Ethan, querido, Chloe ahora es la directora ejecutiva de una empresa que cotiza en bolsa. Su esposo no puede ser alguien sin estatus, alguien que no pueda ofrecerle ninguna ventaja estratégica. Te agradezco profundamente tu inquebrantable cariño estos últimos 3 años, pero debes entender que, si los Vanderbilt no te hubieran patrocinado, ni siquiera habrías terminado la universidad. Quedamos en paz, ¿no? Hizo una pausa, probablemente esperando que me derrumbara, que la interrogara histéricamente o que suplicara patéticamente. Bueno, me oí decir con una voz aterradoramente tranquila. Me voy. No la volveré a ver. Colgué y fui directo a urgencias. El corte en la frente requirió 3 puntos. El médico me dijo que no me mojara. Después de que me dieran de alta, vi el Maybach de Chloe aparcado justo en la entrada del hospital. La ventanilla estaba medio bajada y podía oír la voz llorosa de Julian. Chloe, no espero que me perdones, pero tuve que irme. Tenía mis razones. Mis padres no nos veían bien. Me obligaron a ir al extranjero e incluso me quitaron el teléfono. No es que no quisiera encontrarte. Chloe por fin habló. ¿Entonces por qué volviste? Julián bajó la cabeza. Porque nunca podría olvidarte. Sé que ahora tienes a Ethan. No pido nada. Solo por favor, no me mandes lejos. Solo déjame observarte desde lejos. Me quedé de pie entre las sombras, observando cómo Chloe guardaba silencio un buen rato antes de finalmente extender la mano para secarle las lágrimas a Julian. No te culpo, dijo. Y en cuanto a Ethan, lo veo como un hermano. No es lo que piensas. Los ojos de Julian se iluminaron. ¿En serio? Chloe asintió. Lleno de alegría, Julián la abrazó de nuevo, llorando. Solté una risa amarga, me di la vuelta y me alejé, directo a la oficina de inmigración. Un empleado me entregó un formulario. La visa sería aprobada en 2 semanas. Después de completar los trámites, regresé a la mansión de Chloe. Había vivido allí los últimos 3 años para facilitar su cuidado. Mientras empacaba mis cosas, encontré una foto en el fondo de un cajón. Era del día en que Chloe terminó su fisioterapia con éxito. De hecho, sonreía a la cámara, algo raro de ver, y yo estaba a su lado, con una sonrisa tan amplia que mis ojos parecían medialunas. Me quedé mirando la foto un buen rato antes de tirarla con cuidado a la basura. Ya era hora de despertar de ciertos sueños. A la mañana siguiente, Chloe llamó. Olvidé mis antiácidos. ¿Puedes traerlos a la oficina? Su voz estaba ronca por el sueño, su tono tan despreocupado que uno pensaría que no había pasado nada la noche anterior. Me detuve un par de segundos. Bueno. Cuando llegué a su oficina, las puertas del ascensor se abrieron y apareció Julian, con una lonchera elaborada en la mano. «Qué coincidencia», dijo Julian con una cálida sonrisa. «Le llevaré el almuerzo a Chloe». «¿Te unes?» No dije nada y lo seguí a su oficina.
Chloe estaba revisando un documento y arqueó una ceja al vernos entrar juntos. ¿Vinieron juntos? Nos encontramos por el camino, dijo Julián sonriendo al abrir el recipiente. El rico y picante aroma del salteado de Sichuan llenó la habitación. Tengo tu favorito, mi expresión se endureció. Tiene el estómago sensible. No puede comer picante. Chloe me miró y cogió su tenedor. De vez en cuando está bien. Tomó un trozo de carne de res con aceite de chile y se lo comió sin pestañear. Al poco rato, una fina capa de sudor le cubrió la frente, y la mano que sostenía el bolígrafo empezó a temblar levemente. Julián preguntó con preocupación, «Chloe, ¿te encuentras bien?» Forzó una sonrisa. «Todavía tengo trabajo que hacer. Pueden irse ya». La miré largamente por última vez, dejé los antiácidos en su escritorio en silencio y me fui. Abajo, no pude evitar decirle a Julián, su problema estomacal es grave. Deberías tener más cuidado con lo que le llevas. Julián se rió de repente. Ethan, ¿ya has elegido tu lugar? Solo eres un cuidador glorificado de Chloe. Por eso tienes que recordar todos estos pequeños detalles. Pero yo soy diferente. Ella me ama, así que no tengo por qué hacerlo. Se acercó más, con una sonrisa burlona en los labios. Aunque le diera veneno, lo tomaría sin pensarlo 2 veces. ¿Entiendes? Sabía que tenía razón. Cuando Chloe llegó a casa esa noche, estaba terriblemente pálida. Estaba en la cocina sirviendo un vaso de agua y casi se me cae al oírla entrar. Tenía la voz tensa. ¿No te tomaste la medicina? Se desplomó débilmente en el sofá. Tenía el flequillo pegado a la frente con sudor frío. La cosa empeoró. Tuve que ir al hospital para que me hicieran un lavado de estómago. Al oír eso, le llevé un vaso de agua tibia y me arrodillé para masajearle suavemente el estómago. Después de beber el agua, sintiendo mi tacto reconfortante, su expresión tensa finalmente se suavizó. Se apoyó en mi hombro y se quedó dormida. Fue igual que innumerables veces. Pero esta vez, no me detuve, no miré su rostro dormido. La recosté con cuidado en el sofá, la cubrí con una manta y subí las escaleras sin mirar atrás. Al día siguiente, Chloe me llevó a la exposición de arte de Julian. Al final, había comprado todos los cuadros. Julian me lanzó una mirada triunfal. Incluso después de todo este tiempo, soy el único en su corazón. Se inclinó, su voz un susurro en mi oído. Si aún no has entendido el mensaje, no me importa aclararte las cosas. Apenas había pronunciado esas palabras cuando la alarma de incendios empezó a sonar. ¡Fuego! ¡Todos fuera! La multitud entró en pánico. Caí al suelo y mi tobillo se torció bruscamente. El dolor era tan intenso que perdí la visión. Me costó levantarme, pero entonces vi a Chloe abriéndose paso de vuelta al edificio, contra la marea de gente que huía. «Julian, ¿dónde estás?», gritó, con un terror que nunca antes había oído en su voz. Un momento después, encontró a un Julian aterrorizado, lo agarró y lo arrastró hacia la salida sin mirar atrás. Seguía intentando desesperadamente ponerme de pie cuando, con un crujido ensordecedor, una viga del techo en llamas se derrumbó. Al despertar, lo primero que vi fue un techo blanco cegador. Ethan, por fin has despertado. Mi mejor amigo, Leo, corrió a mi lado, con los ojos inyectados en sangre llenos de alivio. Me mataste del susto, tío. ¿Tienes idea de lo cerca que estuviste de morir? Intenté mover el cuello, pero me dolía todo el cuerpo como si me hubieran roto y recolocado todos los huesos. ¿Dónde está Chloe?, pregunté con la voz entrecortada. La cara de Leo se agrió al instante. Está con Julián, claro. Solo tienes una costilla rota. El señor Vance, por otro lado, tiene un raspón. Requiere toda su atención. Cerré los ojos, el dolor en el pecho me dificultaba la respiración. Leo frunció el ceño y su voz se llenó de ira. Ya está mejor, pero ni siquiera habla de un futuro contigo. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que te trate así? Tras un largo silencio, por fin hablé. Voy a sacar una visa. En cuanto la aprueben, me voy. Apenas había terminado de hablar cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe.
Chloe estaba en la puerta, con expresión sombría. ¿Quién se va? Bajé la mirada, evitando su mirada inquisitiva. No es nada. Leo está ocupado, estaba a punto de salir. Me miró, vacilante, pero al final no me desveló. Simplemente le lanzó a Chloe una mirada venenosa. Ethan, llámame si necesitas algo. Una vez cerrada la puerta, Chloe se acercó a mi cama con un dejo de disculpa en la voz. Era un caos. No te vi. Tranquila, dije, interrumpiéndola con calma. Tomé el vaso de agua de la mesita de noche. Al moverme, el cuello de mi bata se deslizó, dejando al descubierto una fea cicatriz de quemadura justo debajo de la clavícula. Chloe abrió mucho los ojos. ¿Cómo te lastimaste tanto? Me dijeron que solo fue una leve inhalación de humo. Bajé la mirada y cerré el vestido con naturalidad. No es para tanto. Frunció el ceño. No tenía ni idea de que te hubieras herido tanto. Pensé que te habías desmayado por el humo. Sonreí levemente y tomé un sorbo de agua. Te cuidaré los próximos días, dijo Chloe de repente. Negué con la cabeza. No te preocupes. Estás ocupada con el trabajo. Chloe abrió la boca para discutir, pero sonó su teléfono. Chloe, dijo la voz quejosa de Julian desde el otro lado. Me duele mucho la mano. El médico dice que la herida podría infectarse. La expresión de Chloe se tornó vacilante al instante. La miré y le ofrecí una pequeña sonrisa forzada. Deberías irte. Apretó su teléfono. Frunció el ceño. De todas formas, no soy muy buena en esto. Contrataré una enfermera privada para ti. Asentí. Después de que Chloe saliera corriendo, la habitación por fin volvió al silencio. Miré al techo y, por alguna razón, empecé a reír. El día que me dieron de alta, Chloe vino a recogerme ella misma. Esta noche hay una subasta benéfica. Vienes conmigo, dijo, entregándome un abrigo nuevo de cachemira. Mi primer instinto fue negarme. Chloe, suponiendo que seguía enfadada, frunció el ceño. De verdad que no te vi. Cuando me di cuenta de que no habías salido, envié inmediatamente un equipo a buscarte. Abrí la boca para discutir, pero la cerré y tomé el abrigo en silencio. Solo al subir al coche vi que Julián también estaba allí. Julian quería venir, explicó Chloe con naturalidad, así que lo traje. Durante el viaje, Julian charló animadamente con Chloe, recordando su infancia y su época de estudios en el extranjero. Chloe no dijo mucho, pero respondió a todo lo que él decía, manteniendo la conversación fluida. Me quedé mirando por la ventana las luces de la ciudad, como una forastera silenciosa. En la subasta, Chloe pujó y ganó todos los artículos que Julian había mirado con tanto interés, regalándoselos todos. Su extravagancia atrajo rápidamente la atención de quienes nos rodeaban. ¿No es Chloe Vanderbilt? Oí que su novio la cuidó durante 3 años. Debe estar muy enamorada. Entre rumores, alguien me confundió con Julian. Espera, ese no es el señor Hayes de las páginas de sociedad. ¿No es ese el tipo que la dejó hace unos años? Chloe se quedó paralizada al oír eso, luego pareció recordar que yo estaba allí y se giró hacia mí. ¿Quieres algo? Justo entonces, el subastador presentó unos gemelos de zafiro que brillaban como el océano profundo bajo las luces. Mis ojos se posaron en ellos un segundo más de lo debido. Chloe levantó su remo de inmediato. 10 millones. Julián habló de repente. Esos gemelos tienen una historia muy especial. Fueron un regalo de una princesa europea a su amante. Un símbolo de amor fiel e inmortal. Me miró fijamente. Parecen perfectos para el señor Hayes. La mano de Chloe vaciló. Luego se giró y le dio la caja a Julian. Estas te quedan mejor. Julian fingió dudar. Ay, no pude. ¿No eran estos los que quería Ethan? Le compraré algo más, dijo Chloe, volviéndose hacia mí. ¿Qué quieres? Bajé la mirada, con una sonrisa amarga y burlona en mis labios. Un regalo que simbolizaba fidelidad. No podía dármelo a mí, pero sí a Julián. Nada, dije en voz baja.
Después de la subasta, mientras los invitados empezaban a marcharse, Julian me acorraló mientras Chloe estaba ocupada hablando con unos socios. ¿Lo ves ahora, Ethan? Sí, Seo. Soy a quien Chloe ama. Si sigues rondándote, solo conseguirás que te desprecie. Lo miré con una expresión de absoluta calma. Conseguirás lo que quieres, Julián frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí, simplemente me di la vuelta para alejarme. De repente, un grito atravesó el aire detrás de mí. Me giré de golpe y vi a Julian rodando por las escaleras. Chloe corrió hacia mí y me empujó tan fuerte que me estrellé contra la pared. ¿Qué te hizo Julian?, gritó con los ojos encendidos. ¿Por qué le harías daño así? Su mirada era glacial. Aunque no te hubiera protegido antes, te desquitarías conmigo. ¿Por qué le harías daño? Con la espalda pegada a la fría pared, respondí con voz tranquila pero firme. No lo hice. Julian le agarró la mano débilmente. Chloe, fue mi culpa. Fui descuidada. No tiene nada que ver con Ethan. Chloe me lanzó una mirada fría. No tienes que cubrirlo. Se agachó para ayudar a Julian a levantarse y luego me dijo, no voy a lidiar contigo. Encuentra tu propio camino a casa. Me quedé paralizada, viéndola irse a toda prisa con Julián, y mi mano se dirigió instintivamente al billete de avión que llevaba en el bolsillo. Un vuelo a Londres dentro de una semana. Se llevaría todo mi amor y todo mi dolor. Ya no tendría que verme como una carga. Pronto, esta carga desaparecería de su mundo para siempre. Al día siguiente, me despertó un alboroto abajo y encontré la sala llena con el equipaje de Julian. Los padres de Julian están fuera del país, gritó la voz de Chloe desde la sala. No es seguro que esté solo, así que se quedará aquí un rato. Pórtate bien y deja de hacer tonterías. Me agarré a la barandilla, pálido, mientras bajaba las escaleras. No lo haré, dije. No le haré más bromas y ya no la amaré. Durante el tiempo que Julian se quedó con nosotros, vi una faceta de Chloe que desconocía. Recordaba que él odiaba el cilantro. Se daba cuenta de su más leve ceño fruncido y mandaba inmediatamente que le quitaran de la mesa cualquier plato que no le gustara. Durante las tormentas, corría al lado de Julián. Su estudio privado, una habitación a la que nunca me habían permitido entrar, era ahora un lugar donde él podía acceder libremente. Por fin entendí cómo era Chloe cuando estaba enamorada. Recordé todas las veces que sentí una emoción secreta cuando mi sola presencia fue suficiente para evitar que se hiciera daño durante uno de sus episodios. Lo confundí con una señal de que empezaba a interesarse por mí. ¡Qué ridículo! Un día, al pasar por su estudio, vi a Julian jugueteando con algo. Me detuve y miré por la rendija de la puerta. En su mano tenía el antiguo colgante de jade que la abuela de Chloe le había dejado. Se tambaleó precariamente entre sus dedos, casi cayéndose varias veces. El corazón me dio un vuelco. Entré en la habitación y se lo arrebaté de la mano. ¿Qué haces? Era de su abuela. No puedes. Julian se lo arrebató con impaciencia. No es asunto tuyo. Entonces, al ver el pánico en mi rostro, una sonrisa cruel se dibujó en el suyo. Oh, ¿de verdad te importa esto, verdad? Abrió la mano deliberadamente. El colgante se estrelló contra el suelo, partiéndose en dos. Se me paró el corazón. Era la posesión más preciada de Chloe, una reliquia que su abuela le había dado con su último aliento. ¿Qué pasa? La voz de Chloe llegó desde la puerta. Levanté la vista y la vi allí de pie. Su rostro era una nube de tormenta mientras contemplaba los pedazos rotos en el suelo. Julián habló primero, con la voz impregnada de una falsa ofensa. Ethan lo rompió. Yo solo lo estaba mirando, y él entró corriendo e intentó quitármelo. Los ojos de Chloe se congelaron. Ethan, ¿cómo pudiste? La interrumpí en voz baja. Hay una cámara de seguridad en esta habitación. Puedes ver tú mismo lo que pasó. El aire en la habitación se congeló. El rostro de Julián palideció. Rápidamente y a regañadientes, cambió su versión. Lo siento, Chloe. Lo rompí sin querer. ¿Era importante?
Puedo comprarte uno nuevo exactamente igual. Para mi asombro, la ira de Chloe se desvaneció al instante. Corrió al lado de Julian y le tomó la mano. ¿Te lastimaste? Me quedé paralizada, observándola revisar meticulosamente los dedos de Julian en busca de cortes, sintiendo como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón. Nadie sabía mejor que yo lo mucho que ese colgante significaba para ella. Después de ese día, pasé la mayor parte del tiempo en mi habitación. Entonces, una noche, durante la cena, Julian se agarró el estómago de repente, gritando de dolor antes de desplomarse en los brazos de Chloe, con el rostro pálido como una sábana. ¿Qué pasa?, gritó Chloe, presa del pánico, y llamó de inmediato a su médico particular. Tras una rápida exploración, la expresión del doctor era sombría. Lo habían envenenado. Toda la mansión se sumió en el caos. El personal permaneció allí, temblando. El mayordomo comenzó a interrogar al personal de cocina sobre los preparativos de la cena. Una joven criada habló tímidamente. Vi al señor Ayes poner algo en la sopa. Los ojos de Chloe se congelaron. Caminó hacia mí y me agarró la muñeca con tanta fuerza que pensé que se me romperían los huesos. ¿Intentas matarlo por un trozo de jade? Ethan, ¿qué te ha pasado? No lo hice, dije, con la voz apenas un susurro. Sus ojos, duros como el acero, seguían mintiendo. Se giró hacia el personal. Tráiganme el resto de esa sopa. Abrí los ojos de par en par, horrorizado. ¿Qué haces? Chloe me agarró la barbilla, con la voz helada. Te voy a dar una lección para que recuerdes lo que pasa cuando te pasas de la raya. Una criada trajo el resto de la sopa, a la señal de Chloe, me la obligaron a tragar. Forcejeé, pero dos de sus guardias de seguridad me sujetaron con fuerza. El líquido tibio me obligó a tragar y me atraganté violentamente. El veneno hizo efecto rápidamente. Un dolor agonizante me agarró y caí de rodillas, con la espalda empapada en sudor frío. Chloe no me dirigió ni una sola mirada. Permaneció junto a la cama de Julian, ayudándolo a beber agua con cuidado, secándole suavemente la frente con un paño frío, con una expresión más suave y tierna que nunca. Julian le tomó la mano débilmente. Chloe, sobre Ethan. Lo hizo callar suavemente. No hables por él. Solo necesitas descansar. Mi conciencia empezó a desvanecerse, el dolor abrasador oscurecía mi visión. Lo último que recuerdo es que me subieron bruscamente a una ambulancia. Estuve en el hospital un día entero. Nadie vino a visitarme. Cuando regresé a la mansión al día siguiente, estaba vacía. Mi teléfono vibró. Era una foto de Julián. En ella, Chloe lo abrazaba, ambos sonriendo radiantes bajo un cielo azul brillante, con el océano centelleando tras ellos. Bloqueé la pantalla sin hacer ruido y comencé a empacar. Al cerrar la maleta, me di cuenta de lo pocas cosas mías que había en esta casa en la que había vivido durante 3 años. Una sola maleta de mano contenía todo rastro de mi existencia aquí. Nunca había pertenecido realmente a ese lugar, como tampoco había encontrado la manera de entrar en su corazón. ¿Has aprendido la lección? La voz de Chloe resonó de repente detrás de mí. Me giré y la vi de pie en la puerta, vestida de negro, con el ceño fruncido mientras me observaba. Dije en voz baja, sí, lo he hecho. Mi error fue enamorarme de ti. Mi error fue tercamente permanecer a tu lado todos estos años. Su expresión se suavizó un poco. Bien, ahora cámbiate. Vamos a una fiesta. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Frunció aún más el ceño. Su voz sonaba incrédula. ¿No recuerdas qué día es hoy? Es mi cumpleaños. Y entonces lo comprendí. Era su cumpleaños. En años anteriores, para entonces ya habría tenido un pastel listo, un regalo cuidadosamente elegido y envuelto, y todo decorado a mano. Recordé sus sabores favoritos, las decoraciones que odiaba, cada uno de sus deseos de cumpleaños. Pero este año lo había olvidado por completo. Ve tú, dije en voz baja. Me cambiaré, cogeré tu regalo y nos vemos allí. Chloe, llamó la voz de Julian desde abajo, llena de posesividad. Todos te esperan. Chloe asintió y me miró por última vez.
Date prisa. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí mientras sus pasos se alejaban, observándola hasta que desapareció por el pasillo, con una sonrisa amarga en los labios. Chloe, mi regalo de cumpleaños es mi desaparición. Te libero para que estés con Julian, y por fin me libero. Tomé mi maleta, eché un último vistazo a la habitación y salí sin mirar atrás. En el bullicioso aeropuerto, de pie frente a mi puerta de embarque, saqué mi teléfono y le envié a Chloe un último mensaje. Chloe, me voy. Les deseo a ti y a Julian una vida de felicidad juntos. Entonces apagué el teléfono y caminé hacia la puerta. 3 años de devoción se hicieron añicos en un solo día. Nuestros caminos se separarían para siempre. Mientras tanto, en el hotel más opulento de Nueva York, la fiesta estaba en su apogeo. Siendo una de las familias más poderosas de la ciudad, la celebración del cumpleaños de Chloe Vanderbilt, heredera de Vanderbilt Enterprises, era el evento de la temporada. La lista de invitados incluía a la élite de la ciudad. Sin embargo, la mujer en el centro de todo parecía distraída, con la mente en otra parte. Sus amigas notaron su distracción y la causa. Es extraño, ¿por qué no ha llegado Ethan todavía?, susurró una de ellas, Scarlett. ¿No me digas que se le olvidó? Ni hablar, respondió otro. En todos estos años, ¿alguna vez has visto a Ethan olvidar algo relacionado con Chloe? Es cierto, pero la fiesta ya va por la mitad. No creo que haya llegado tan tarde antes. Los amigos intercambiaron miradas preocupadas antes de volver a fijar la vista en Chloe. Al verla con la mirada perdida, Scarlett finalmente rompió el silencio. Chloe, quizás deberías intentar llamar a Ethan otra vez. Chloe negó con la cabeza, una negativa automática. No, está bien, solo está preparando mi regalo. Sus amigos pensaron que era extraño, pero dejaron el tema. Justo entonces, llegó la hora de abrir los regalos. Scarlett y los demás le dieron sus regalos a Chloe. Pronto, le tocó el turno a Julian. Aunque Scarlett y sus amigos aún lo despreciaban por abandonar a Chloe, era su cumpleaños, así que se callaron. Presentó su regalo con un gesto elegante. Chloe, esto es para ti, pero no terminó la frase. Chloe miró su teléfono y palideció. Delante de todos, lo apartó de un empujón y salió corriendo del salón. Sorprendido, Julian tropezó y cayó al suelo, con el rostro contorsionado de dolor. Empezó a gritar su nombre, pero Chloe, la mujer que siempre lo había puesto primero, ni siquiera lo miró mientras huía del salón. Los invitados se miraron fijamente, completamente desconcertados. Scarlett y sus amigas estaban igual de atónitas ante el repentino giro de los acontecimientos. Una de ellas se acordó de mí de repente. Dios mío, dijo, palideciendo. ¿Y si le pasa algo a Ethan? En ese momento, cundió el pánico y todos salieron corriendo tras Chloe. Julian se quedó solo en el suelo. Sus puños se apretaron con furia ante sus palabras. Para cuando Chloe regresó a toda velocidad a la mansión, estaba completamente vacía. Aún así, se negó a creerlo, subiendo corriendo las escaleras y recorriendo cada habitación. Pero no había nada. No solo me había ido, sino que todo lo que me pertenecía también se había esfumado. Ella se quedó de pie, perdida, en la habitación vacía, mirando el mensaje en su teléfono y el número guardado debajo de mi nombre. Tras un momento, como si por fin recordara qué hacer, pulsó el número para llamar. Ni siquiera notó que su mano temblaba violentamente al marcar. La llamada fue directa al buzón de voz, el sonido la revolvió por dentro. No contesté. Al terminar la llamada, sonó el timbre. No recordaba haber bajado ni haber abierto la puerta, pero de repente Scarlett y sus amigas estaban allí, con la preocupación reflejada en sus rostros. Todo parecía irreal. Chloe, ¿por qué volviste? ¿Le pasó algo a Ethan? Reprimió la extraña y dolorosa sensación en el pecho. Tras un largo silencio, por fin logró hablar. Ethan dijo que se había ido. Scarlett la miró fijamente. ¿Se había ido? ¿A dónde? Los demás estaban igual de sorprendidos. Ninguno de ellos se imaginó jamás que me iría. Durante años, habían visto a gente ir y venir de la vida de Chloe mientras lidiaba con las consecuencias de su accidente. Ni siquiera ellos, sus amigos más cercanos,
Habían encontrado la fuerza para soportar sus cambios de humor durante lo peor. Durante todo ese tiempo, solo había existido yo. Acudí a ella cuando estaba en su peor momento, ofreciéndole paciencia y perdón sin límites, sin pensar jamás en irme, por mucho que me criticara. ¿Por qué, después de todo eso, me iría de repente? Justo entonces, su teléfono volvió a sonar. Ella lo cogió de un tirón y respondió sin pensar. «Ethan, ¿dónde estás?» Pero era la voz de Julian al otro lado. «Chloe, creo que me torcí el tobillo. ¿Puedes llevarme al hospital?» En cualquier otro momento, Chloe lo habría dejado todo y habría corrido a su lado. Pero ahora, desconcertada por mi repentina partida, se negó sin pensarlo. «Estoy ocupada. Encuentra a alguien más». Las palabras sorprendieron incluso a Scarlett y sus amigos, quienes la miraron con incredulidad. Aún así, se alegraron de verla distanciarse de Julian. Julián, por su parte, se sorprendió por su rotunda negativa. Apretó los dientes y endureció el rostro, pero forzó un tono comprensivo. «Bueno, ¿está todo bien con Ethan? Parecías muy preocupado». Chloe recordó entonces haberlo empujado con las prisas por irse. Tras dudarlo un momento, dijo, «Espera, voy para allá». Colgó y regresó al hotel, dejando a sus amigas mirándola confundidas. En el hospital, el médico revisó las radiografías de Julian y le devolvió el expediente a Chloe. «Es solo un esguince leve, un poco de pomada y unos días de descanso, y estará bien». Chloe se relajó, aliviada de que no fuera nada grave. Cuando estaba a punto de ayudar a Julian a irse, una figura familiar a lo lejos le llamó la atención. Su expresión cambió al instante. Olvidándose por completo de Julian, corrió hacia él y lo agarró del brazo. Impulsada por el mensaje de texto, se aferró con todas sus fuerzas, como si temiera que se le escapara de nuevo. Pero al girarlo, vio el rostro de un desconocido. Era la persona equivocada. El hombre, haciendo una mueca de dolor por su fuerte agarre, la miró con el ceño fruncido. «¿Quién demonios eres?» Ella lo soltó, avergonzada, y se disculpó aturdida. «Perdona, pensé que eras otra persona». Julián, tras reprimir por fin su irritación, se acercó cojeando a su lado. Al verla seguir con la mirada al hombre, no pudo evitar preguntar, «Chloe, ¿qué pasa?» Ella negó con la cabeza y lo ayudó a volver a su habitación. Después de acomodarlo, salió y llamó a su asistente. «Averigua a dónde fue Ethan. Esa noche, a petición de su madre, Chloe fue a la finca principal de los Vanderbilt. Al llegar, aún intentaba explicar mi partida, pero su madre no pareció sorprenderse en absoluto al verla sola. «Llegas justo a tiempo para la cena», dijo la señora Vanderbilt, sonriendo mientras la acompañaba adentro. «Nuestra chef acaba de terminar. Preparó todos tus platillos favoritos para tu cumpleaños. Ven a comer». Su madre la condujo a la mesa del comedor, pero al sentarse, Chloe vio a un hombre desconocido sentado frente a ella. Una sensación incómoda le recorrió el estómago. Le dirigió a su madre una mirada interrogativa. «Este es Carter Sterling, el hijo de tu tío», explicó la señora Vanderbilt, antes de volverse hacia él con una cálida sonrisa. «Carter, esta es mi hija, Chloe». Carter sonrió y asintió a su madre antes de volverse hacia Chloe y extenderle la mano. «Es un placer, Chloe. Por favor, llámame Carter». Sabía exactamente de qué se trataba esta cena. Los Vanderbilt y los Sterling eran de igual rango, y con una sociedad comercial en ciernes. Esta cena claramente tenía como objetivo tantear un posible matrimonio. Carter conocía a los dos hombres en la vida de Chloe, pero no le preocupaba. Chloe comprendió de inmediato las intenciones de su madre. Su expresión se agrió y dejó la mano extendida colgando en el aire. El ambiente se tensó. La señora Vanderbilt se rió, intentando disimular la incomodidad. «Chloe siempre ha sido un poco reservada», dijo, haciéndole un gesto a Carter para que se sentara. «No le hagas caso. Se animará». La sonrisa de Carter era forzada, pero no dijo nada, y Eris tenía derecho a estar de mal humor, sobre todo alguien que había pasado por lo mismo que ella. Su madre esperaba una presentación amable, pero no había previsto que Chloe fuera tan difícil. Cuando Carter intentó iniciar una conversación, ella lo ignoró.
Cuando su madre intentó mediar, cambió de tema. Estaba decidida a ser desdeñosa, actuando como si Carter ni siquiera estuviera presente. Al principio, tuvo paciencia, pero su descarada rudeza finalmente lo agotó. Se levantó bruscamente. Señora Vanderbilt, dijo con voz tensa. No creo que a tu hija le interese continuar esta conversación. Quizás deberíamos dar por terminada la noche. La cena terminó mal. Tras despedir a Carter, la frustrada señora Vanderbilt se volvió hacia Chloe. ¿Qué fue todo eso? Te invité a cenar algo sencillo y causaste un escándalo. Chloe ni siquiera levantó la vista cuando Carter se fue, simplemente siguió comiendo. No mencionaste que estaría aquí cuando me invitaste, respondió ella con frialdad. Nuestras familias están negociando un acuerdo. Pensé que te gustaría hacer un nuevo amigo, dijo su madre. Exasperada. Al ver la total indiferencia de Chloe, suspiró. Bien. Si no te gusta, buscaré a otro. Chloe dejó los cubiertos inmediatamente. No pierdas el tiempo. No me interesa. Su madre volvió a suspirar. Chloe, no intento apresurarte, pero tarde o temprano tendrás que sentar cabeza. Sé que aún sientes algo por Julian, pero por favor no olvides que fue la primera persona que te abandonó después del accidente. Al oír el nombre de Julian, debería haberlo defendido, pero por alguna razón, le salieron otras palabras. ¿Y qué hay de Ethan? ¿No eras tú quien siempre lo quiso como yerno? Al oír mi nombre, su madre se quedó paralizada un segundo y luego exclamó, ¿Ethan? Pero ya se fue del país. ¿Verdad? La expresión de Chloe cambió. Se puso de pie de un salto. ¿Qué se supone que significa eso? Sorprendida por la intensa reacción de su hija, la mirada de la señora Vanderbilt se desvió nerviosamente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Debes haberme oído mal. Se giró para irse, pero Chloe fue más rápida y le bloqueó el paso al instante. Se quedó allí, silenciosa pero inamovible, una barrera formidable. Su madre tenía la clara intuición de que Chloe se quedaría allí toda la noche si fuera necesario. Un destello de irritación la recorrió. ¿Por qué armaba tanto alboroto porque un pobre chico acorralara así a su propia madre? Bueno, sí, se fue del país. ¿Y qué? Al ver la rebeldía de su madre, sumada a su extraño comportamiento anterior, Chloe supo exactamente lo que había sucedido. Su rostro se ensombreció. ¿Qué le hiciste? Ante esto, la expresión de su madre también se agrió. Se acercó a la mesa y se sentó, con aspecto perfectamente sereno. Miró de reojo el rostro tempestuoso de su hija y sonrió. Chloe, no seas tan dramática. ¿Cómo que qué le hice? Es un hombre adulto. No puedo hacerle nada. Es solo un niño de la nada. Si no hubiéramos pagado su educación, ¿quién sabe dónde estaría ahora? Ahora, no solo se ha graduado, sino que tiene la oportunidad de ir al extranjero. Debería estar agradecido. Por suerte, fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta y aceptó de inmediato. Chloe nunca imaginó que esto fuera cierto. Sospechaba que su madre podría haber tenido algo que ver con mi partida. Pero nunca imaginó que yo habría accedido. Se le borró el color del rostro. Imposible. Al ver a su hija tan angustiada, la señora Vanderbilt suavizó su tono. Chloe, cariño, si pueden dejarte tan fácilmente, significa que no estaba destinado a ser. Eres la única heredera de Vanderbilt Enterprises. Hay un linaje de hombres que harían lo que fuera por casarse contigo. ¿Para qué perder el tiempo con esos dos? Tras salir de casa de su madre, Chloe fue directa al club más exclusivo de la ciudad. En una suite privada, Chloe bebió un trago tras otro. La mesa frente a ella estaba llena de botellas vacías. Bebió tanto que el mundo empezaba a desdibujarse. Scarlett la observó, vacilante, antes de finalmente hablar. Chloe, quizá deberías bajar el ritmo. Recuerda lo que dijo el médico sobre el consumo excesivo de alcohol. Sus otros amigos intervinieron, pero nadie se atrevió a mencionar mi nombre. Sus advertencias cayeron en saco roto. Chloe siguió bebiendo, vaso tras vaso, ignorándolos por completo. Sin otra opción, Scarlett sacó su teléfono y marcó un número.
Julian se sorprendió al recibir una llamada suya. Sabía que Scarlett y sus amigas lo habían detestado desde su regreso. Sabía por qué, claro, pero nunca le importó. Mientras a Chloe no le importara, nada más importaba. Al ver que no colgaba, por fin respondió. ¿Qué pasa? Chloe está borracha. Deberías venir a hacerle entrar en razón. Al enterarse de que se trataba de Chloe, Julian corrió hacia ella. Para cuando llegó, ella estaba desmayada. Incluso él se sorprendió por la cantidad de botellas vacías que cubrían la mesa. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Por qué bebía tanto? Sus amigas simplemente se encogieron de hombros, sin atreverse a hablar. ¿Cómo podían decirle a él, la única persona que podría convencerla, que estaba en ese estado por otro hombre? Por suerte, Julian no insistió. Estaba más preocupado que desconfiado. Intentó despertarla con suavidad. Chloe, ¿cómo te sientes?, la despertó con su voz. Abrió los ojos con ojos legañosos, pero su rostro estaba borroso. Aún así, algo en él le resultaba familiar. Así que cuando se inclinó para levantarla, no se resistió. Ya ha bebido demasiado. La llevaré a casa, dijo Julian, haciéndose cargo. Scarlett y sus amigas accedieron rápidamente, aliviadas de delegar la responsabilidad, y lo vieron sacarla de la suite. Chloe se despertó a la mañana siguiente con la brillante luz del sol entrando por la ventana y un fuerte dolor de cabeza por la resaca. Frunció el ceño, se frotó las sienes y miró su mesita de noche. Allí estaba un tazón de remedio para la resaca. Una repentina punzada de esperanza la invadió. Apartó las sábanas y salió corriendo de la habitación, dirigiéndose directamente a la cocina. Irrumpió por la puerta, pronunciando un nombre. Ethan, el hombre que estaba dentro, se quedó paralizado un segundo antes de recomponerse rápidamente. Se giró, fingiendo no haber oído. Chloe, ¿estás despierta? ¿Te tomaste la sopa que te dejé? Probablemente ya esté fría. Déjame traerte otro tazón. Se volvió hacia la estufa, sirvió otro tazón y se lo entregó con una sonrisa. Chloe la miró un momento antes de tomarla en silencio. Al verla aceptarla, Julian preguntó esperanzado, ¿qué tal? La sopa le alivió el dolor de cabeza, pero el sabor no le gustaba. No era como la que yo le preparaba. Pensar en mi nombre la hizo detenerse. Finalmente, asintió. Está bien. Un silencio incómodo los invadió. Justo cuando Julian iba a volver a hablar, ella lo interrumpió. Tus padres ya están en la ciudad, ¿verdad? La pregunta fue tan abrupta que respondió sin pensar. Sí, regresaron hace 3 días. Entonces vino el golpe. Solo te dejé quedarte aquí porque estabas solo. Ahora que tus padres han vuelto, deberías mudarte hoy mismo. Haré que alguien te lleve. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, sin esperar su reacción. Chloe. Pero Julian no iba a dejarla ir tan fácilmente. Cuando ni siquiera se dio la vuelta, corrió hacia ella y la agarró del brazo. Chloe, ¿qué es esto? ¿Me estás echando?, preguntó. Su voz sonó presa del pánico. Su agarre se apretó instintivamente. Chloe hizo una mueca ante la presión en su muñeca y se liberó del brazo, con un nuevo tono de impaciencia en su voz. Nunca debiste mudarte. Las palabras fueron tan frías, tan definitivas, que ambos se quedaron paralizados por un segundo después de que ella las dijera. Entonces, los ojos de Julian se llenaron de lágrimas. Lo siento, dijo con voz entrecortada. Me voy ahora mismo. Se dio la vuelta y huyó de la habitación. Las manos de Chloe comenzaron a extenderse hacia él, un gesto instintivo, pero se detuvo. Lo vio irse, con los labios apretados en una fina línea, y no dijo nada. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Aeropuerto JFK, Nueva York. Un avión dejó una estela blanca en el cielo mientras volaba en círculos para su aproximación final. En la abarrotada sala de llegadas, me sentí fuera de lugar con mi camisa fina, rodeado de gente abrigada con abrigos. Arrastré mi maleta entre la multitud, murmurando para mí, no puedo creer que haga tanto frío en Nueva York en verano. Necesito un sitio para cambiarme. La mujer a mi lado rió entre dientes,
quitándose la bufanda y poniéndomela sobre los hombros. Te dije que era un año inusualmente frío, pero no me escuchaste. Ahora me crees. La bufanda aún estaba caliente por su cuerpo y me envolvió en un abrazo reconfortante. Abrí la boca para protestar, pero luego lo pensé mejor y me quedé callado. Los mendigos no pueden elegir. Decidí dejarlo pasar por ahora. La doctora Amelia Reed me quitó la maleta con suavidad y empezó a caminar hacia la salida. Apenas habíamos dado unos pasos cuando me detuve. Voy al baño. Espérame aquí. Dicho esto, me di la vuelta y me dirigí al baño. Al salir, había alguien más allí. Una mujer con una gabardina negra estaba apoyada contra la pared, como si esperara a alguien. No le di mucha importancia y estaba a punto de pasar junto a ella. Pero al moverme, ella también se movió. Se giró y vi una cara que conocía muy bien. Era Chloe Vanderbilt. Sabía que eras tú, dijo. Sus ojos se llenaron de una emoción que no pude descifrar. No se acercó, pero me bloqueó el paso por completo. Tras un largo silencio, habló. Me pareció ver a alguien que me resultaba familiar. Tenía que venir a ver. ¿Cómo has estado? No estaba seguro de por qué me esperaba, pero tras dudarlo un momento, respondí a su pregunta. Me ha ido bien. Cuando viajé al extranjero por primera vez, estaba sola en un país nuevo con muy poco dinero. Al principio fue increíblemente difícil, pero luego conocí a Amelia. Empezó siendo mi casera, pero se convirtió en mi mejor amiga y, con el tiempo, en mi novia. Fue una extraña coincidencia. Estaba luchando por encontrar trabajo y un lugar donde vivir, y ella simplemente apareció. Ella también era china, nacida en Estados Unidos, y se había mudado al extranjero con su padre hacía años. Tras años de duro trabajo, había abierto su propio consultorio médico. Yo solo tenía pensado quedarme temporalmente, y le prometí que me mudaría en cuanto encontrara trabajo. Unos días después, estábamos hablando de dónde crecimos y descubrimos que éramos de la misma zona. Incluso había ido a la misma universidad que yo, 3 años antes que yo. Si no se hubiera mudado al extranjero con su padre, y si yo no hubiera dejado mi carrera para cuidar de Chloe, nos habríamos conocido años antes. Pero el destino obra de maneras misteriosas. Perdimos nuestra primera oportunidad de conocernos, solo para encontrarnos al otro lado del mundo. Ella me ayudó cuando estaba en mi peor momento, dándome un lugar donde quedarme. Con el tiempo, me convertí en terapeuta en su clínica. Gracias a nuestra relación, me dio mucha autonomía y una voz importante en la gestión de las cosas. Cuando mis años cuidando a Chloe me hicieron sentir aislada e insegura, ella fue quien me animó, paso a paso, a reincorporarme al mundo. Y con el tiempo, nos enamoramos. Chloe observó la leve sonrisa que se dibujó en mis labios al pensar en Amelia, y pude ver una tormenta de emociones en sus ojos. Tras un largo silencio, se acercó, levantando la mano como para tocarme, pero luego la dejó caer, vacilante. Ethan, lo siento. La disculpa llegó 3 años tarde, pero mientras la decía, la vi pensando que 3 años eran mejor que toda una vida sin volver a verme. La disculpa repentina me pilló desprevenido. ¿Por qué?, pregunté antes de darme cuenta de la larga lista de posibilidades. No tenía ni idea de por qué transgresión se disculpaba, así que me quedé callado. Chloe empezó a explicar. No sabía que mi madre te obligaría a irte. Nunca quise que te fueras. Negué con la cabeza, interrumpiéndola. Tu madre no me obligó. Simplemente me ofreció irme justo cuando ya lo había decidido. Mis palabras parecieron causarle aún más dolor. Durante los años que estuve ausente, se aferró a la esperanza de que me hubiera visto obligado a irme, sobre todo tras enterarse de la implicación de su madre. Había imaginado nuestro reencuentro 1000 veces, preguntándose si me alegraría de verla o si seguiría enfadado. Pero nunca consideró que me había ido por voluntad propia ni que ahora la trataría como a una completa desconocida. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No podía creer que yo pudiera ser tan frío que, después de tantos años, ni siquiera le concediera el consuelo de una simple mentira. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Sé todo lo que pasó entonces, dijo con voz suplicante. Ethan, lo siento mucho. Estaba tan orgulloso,
tan avergonzado de que me hubieras visto en mi peor momento. No pude enfrentarte. Era joven e ingenuo, y dejé que mi orgullo se interpusiera en lo que realmente importaba. Tenía las comisuras de los ojos rojas. Antes de que pudiera responder, continuó. Y luego descubrí cuántas veces te acusé injustamente. Lo siento. Fui muy arrogante. Siempre creí que sabía toda la historia. Solo cuando envió a alguien a empacar las cosas de Julian después de su huida, encontró los recibos del veneno que había comprado y los viales sobrantes que no había tirado. Fue entonces cuando finalmente supo que no lo había envenenado. Ese descubrimiento la impulsó a revisar todas las grabaciones de seguridad antiguas, y finalmente vio la verdad de todo, de todas las veces que me había juzgado mal. Pero la verdad había llegado demasiado tarde, y ella nunca tuvo la oportunidad de disculparse en mi cara. Ahora, por fin, tenía esa oportunidad, pero parecía que yo ya había pasado página. Y así fue. La verdad había llegado demasiado tarde, y hacía tiempo que había superado el momento de necesitarla. ¿De qué servía una simple disculpa ahora? No podía deshacer los años de dolor. Había pasado demasiado tiempo, y me negaba a dejarme arrastrar de nuevo a esa oscuridad. Señora Vanderbilt, ¿hay algo más? Si no, me voy. Mi novia me espera. La palabra novia la impactó como un rayo. ¿Tienes novia? Susurró con voz temblorosa. Sin comprender su intensa reacción, simplemente asentí de nuevo. No veía razón para ocultarlo. Estaba orgulloso de la mujer con la que estaba. Hice una pausa y luego añadí, de hecho, volvemos a planificar nuestra boda. Probablemente no volvamos a Nueva York después de esto. Puedes venir si quieres. Justo cuando terminé de hablar, oí que me llamaban. Levanté la vista y vi a Amelia caminando hacia nosotros. Ethan, ¿por qué tardaste tanto? Estaba a punto de enviar un grupo de búsqueda. A mitad de la frase, Amelia vio a Chloe allí de pie, con un destello de sorpresa en los ojos. Ethan, ¿quién es? No fingí que eran desconocidos. Los presenté abiertamente. Ella es Chloe Vanderbilt, la directora ejecutiva de Vanderbilt Enterprises. Es de la familia de la que les hablé, la que financió mi educación. Entonces me volví hacia Chloe. Esta es la doctora Amelia Reid, mi prometida. La simple presentación fue un doble golpe para Chloe. Nunca imaginó que un día la presentaría simplemente como miembro de la familia que me había apadrinado. Y la presencia de Amelia, como mi prometida, extinguió la última esperanza que pudiera tener. Antes de que apareciera Amelia, podría haberse dicho a sí misma que mentía, que mi novia era solo una historia que me había inventado para lastimarla. Pero en cuanto Amelia se acercó, ese autoengaño ya no fue posible. Desde la forma en que me acerqué instintivamente a Amelia, hasta la forma respetuosa pero distante en que presenté a Chloe, en comparación con la calidez con la que hablé de Amelia, quedó claro que nuestra conexión era profunda y real. He oído hablar mucho de ti, dijo Amelia al oír el nombre de Chloe. Una sonrisa cortés en sus labios que no llegó a sus ojos. Le conté sobre mi pasado, sobre mi infancia en un pueblo pobre con padres que no valoraban la educación y que querían que dejara la escuela, para trabajar en el campo y casarme. Le conté cómo los Vanderbilt me habían salvado, financiando mi educación hasta la universidad. Nunca había relacionado a la familia que me patrocinó con los Vanderbilt de Vanderbilt Enterprises. Nunca me había relacionado con la historia del pobre estudiante que dedicó años de su vida a cuidar a la heredera paralítica de la compañía, solo para ser descartado una vez que se recuperó. Al ver la conmoción y el dolor en los ojos de Chloe, Amelia lo comprendió al instante. Al ver que Chloe no respondía, Amelia sonrió y le extendió la mano. De hecho, dijo con voz dulce, debería agradecerte por dejarlo ir, y lo decía en serio. Si Chloe y su familia hubieran sabido valorar lo que tenían, las cosas habrían sido diferentes. Un hombre que había estudiado durante más de una década para escapar de su pasado, solo para sacrificar voluntariamente su futuro para cuidarla, habría hecho cualquier cosa. Si Chloe simplemente hubiera dicho, «Cásate conmigo», nada de esto estaría sucediendo ahora. La tensión entre las dos mujeres era palpable. Los miré de reojo, me despedí de forma rápida e incómoda y me llevé a Amelia. Una vez a una distancia prudencial, la miré de reojo. Estabas actuando un poco raro ahí atrás.
Fingió inocencia. ¿Qué extraño? Seguro que te lo imaginaste. Las ruedas de nuestras maletas resonaron contra el pavimento. Pensé un segundo y me di cuenta de lo que pasaba. Tuve que reírme. No estás celoso de ella, ¿verdad? Ver mi actitud despreocupada solo pareció molestarla aún más. Después de todo lo que ella y su familia te hicieron pasar, ¿de verdad no estás enfadada? Solo los veo como mis padrinos, dije. Nada más. Seguimos caminando y hablando, completamente inconscientes de que alguien nos seguía, escuchando cada palabra, y ante mi última frase, se quedó paralizada. Solo mis padrinos. Las palabras resonaron en la mente de Chloe, llevándola 3 años atrás, a la fiesta que sus amigos organizaron para celebrar su recuperación. Habían estado hablando de cómo la había cuidado todos esos años. Ahora que Chloe está mejor, Ethan por fin recibe su recompensa. La luz al final del túnel, había dicho uno. Otro había preguntado, ¿entonces, Chloe gana la boda? Recordó cómo su expresión se enfrió al instante. No seas ridículo, espetó. Solo lo veo como un hermano. Al recordarlo, se dio cuenta de que debía haber entrado justo después de que dijera eso. Debía haberla oído. En ese momento, solo podía pensar en lo débil y patética que la habían hecho sentir esos años de parálisis. Se suponía que era la brillante heredera a la que todos admiraban, una ídolo intachable. Así que intentó borrar todo ese periodo de su memoria, y al hacerlo, me alejó, la persona más estrechamente vinculada a él. Había asumido con arrogancia que, mientras reconociera su deuda conmigo y me tratara con cierto respeto, yo debería estarle agradecida. Nunca se había planteado lo profundamente que sus palabras casuales podrían haberme herido. No fue hasta ese preciso momento, cuando escuchó una frase casi idéntica de mis labios. Simplemente los veo como mis patrocinadores. Fue una ironía perfecta y amarga. Esbozó una sonrisa irónica y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Con un suave clic, la caja se abrió y reveló un par de anillos de diamantes, grabados con sus iniciales y las mías. Los mandó a hacer a medida en cuanto supo lo que sentía por mí. Sin saber cuándo, o si, volvería a verme, los llevaba consigo a todas partes, soñando con el día en que por fin pudiera poner uno en mi dedo. Por fin había conseguido su reencuentro, pero ahora, ni siquiera tendría la oportunidad de enseñármelos. 3 días después, la invitación a mi boda con Amelia llegó a la sede de Vanderbilt Enterprises. Scarlett y sus amigas estaban allí cuando llegó la invitación. La asistente de Chloe, al verlas solo a ellas en la oficina, dudó un momento antes de entregarles la invitación para que se la entregaran a Chloe. Las amigas intercambiaron miradas, observando el sobre carmesí. Finalmente, la curiosidad los venció y lo abrieron. Era solo una invitación, se dijeron a sí mismos, no un secreto de estado. Pero al ver los nombres dentro, todos quedaron boquiabiertos. Ethan Hayes. No podía ser. En ese momento, una voz los interrumpió por completo. ¿Por qué están todos apiñados? Chloe salió de su despacho y los vio cuchicheando alrededor de su escritorio, y frunció el ceño. Su repentina aparición los sobresaltó, e instintivamente intentaron ocultar la invitación. Nada, no es nada, dijeron, sonriendo tímidamente. Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, Scarlett sintió que le arrebataban la invitación de la mano. Se giró y vio a Chloe sosteniendo el sobre carmesí. Antes de que pudieran detenerla, Chloe ya lo había abierto. Vio los 2 nombres impresos en elegante letra, Ethan Hayes y Amelia Reed. La fecha de la boda era el 21 de octubre. No dijo nada. Sus labios se apretaron en una fina línea, pero un repentino escalofrío llenó la habitación. Su disgusto era una fuerza física. Bueno, deberíamos irnos. Una de ellas tartamudeó. Al ver su mal humor, nadie quiso quedarse. Rápidamente, todos se excusaron y se fueron. Pronto, solo quedó Scarlett. Entonces, vio a Chloe sacar la pequeña caja de terciopelo. No era la primera vez que Scarlett la veía. Durante los últimos 3 años, había visto a menudo a Chloe sacar esa caja y sostenerla, como si recordara a alguien. Era obvio quién era. Cuando regresó Ethan, preguntó Scarlett, mirando la invitación. Algo no encajaba.
Tras una larga pausa, Chloe soltó una risa amarga. Hace 3 días, lo vi en el aeropuerto. Scarlett abrió mucho los ojos. Llevaba 3 días de vuelta y las invitaciones de boda ya estaban enviadas. El mensaje era clarísimo. Dudó un momento y luego preguntó, ¿de qué hablaron? ¿Cómo lo hicieron? Chloe la interrumpió con un movimiento de cabeza. Me dijo que solo había vuelto para casarse. Ante eso, Scarlett se quedó callada. Abrió la boca para hablar varias veces, pero al final solo salió un suspiro. ¿Qué podía decir? Chloe se lo había buscado. Aún así, era una pena cómo habían resultado las cosas. Todos habían dado por sentado que Chloe y yo acabaríamos juntos. Era obvio para todos que estaba enamorado de ella. Si no lo hubiera estado, ¿cómo habría podido soportarla entonces? Pero justo entonces, una nueva determinación se afianzó en los ojos de Chloe. No me rendiré. Él es a quien amo. Soy yo quien debería estar con él. Scarlett, que siempre había defendido nuestra relación, se la quedó mirando. Su expresión era compleja. Chloe, ¿qué sentido tiene? No lo apreciaste cuando lo tuviste. Ahora se casa con otra. ¿Qué sentido tiene luchar ahora? Pero la voz de Chloe era firme. La cuestión es que lo amo, y no voy a quedarme de brazos cruzados viéndolo casarse con otra mujer. Scarlett se quedó atónita ante su intensidad. Pero ahora está enamorado de otra, empezó a argumentar. ¿Qué puedes hacer al respecto? Su voz se apagó, tragándose el resto de la frase. Pero Chloe parecía saber lo que iba a decir. Simplemente sonrió. ¿Y qué? Si pude hacer que se enamorara de mí una vez, puedo hacerlo otra vez. Al ver su firmeza, Scarlett negó con la cabeza y suspiró. Bien, haz lo que quieras. Pero sabía que no funcionaría. Chloe no parecía darse cuenta de que, una vez que tomo una decisión, no me arrepiento. Así como había decidido cuidarla cuando quedó paralizada, sin considerar jamás rendirme, por muy mal que me tratara. Así también, en el momento en que me di cuenta de que ya no me quería, empecé a planear mi salida, desapareciendo de su vida sin hacer ruido. Algunas personas, al parecer, tuvieron que tocar fondo para darse cuenta de que lo que se fue para siempre. Y ningún arrepentimiento puede traerlo de vuelta. Después de que todos se fueran, Chloe susurró a la habitación vacía, Ethan, no me rendiré contigo. Mientras tanto, permanecí completamente ajeno a todo. Había sido idea del padre de Amelia celebrar la boda en Estados Unidos. Aunque ahora vivía en el extranjero, la mayor parte de su familia seguía aquí. Pensó que sus abuelos querrían estar allí. Y como la mayoría de nuestros amigos también estaban allí, tenía sentido celebrar la boda en Nueva York. Planear una boda es una pesadilla logística. La fecha se fijó tan pronto que estábamos constantemente corriendo de un lado a otro, tan abrumados por los detalles que apenas tuve tiempo de pensar, y mucho menos de pensar en Chloe. Pero aunque yo me hubiera olvidado de ella, ella no se había olvidado de mí. De hecho, me encontró. Cuando me acorraló afuera del baño por segunda vez, me sentí agotado. La única vez que salí sin Amelia, ella encontró su oportunidad. Parecía que ya no podía ir solo a ningún lado en esta ciudad. Tras un momento de silencio, hablé primero. ¿Puedo ayudarla? No respondió, solo me miró fijamente. Sus ojos estaban abiertos, como si estuviera contemplando un tesoro invaluable que creía perdido para siempre. Su mirada era tan intensa que me incomodó. Fruncí el ceño. Justo cuando iba a decir algo, levantó la mano. Todo se volvió negro. Cuando recuperé la consciencia, estaba en una habitación que me resultaba dolorosamente familiar. Me incorporé, aturdido, e instintivamente busqué mi teléfono, pero mi bolsillo estaba vacío. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, llamaron a la puerta. No abrí, pero la persona de afuera no parecía esperar una invitación y entró directamente. En cuanto vi a Chloe, me invadió una profunda resignación. Claro. Ethan, dijo con voz suave. ¿Te apetece algo de comer? No cuestionó mi silencio, solo sonrió con cariño y puso una bandeja de comida en la mesa cercana. Pensé que ya estarías despierta. Debes tener hambre, así que te traje algo.
La miré de nuevo, sorprendido de que hiciera algo así. Pero tenía hambre, así que no discutí. Simplemente tomé la comida y empecé a comer. Mi obediencia pareció sorprenderla. Hizo una pausa y luego sonrió. Te estás adaptando bien. Valió la pena el esfuerzo de encontrar todas tus cosas viejas y arreglar la habitación exactamente como la dejaste. Sus palabras me hicieron detenerme. Miré a mi alrededor, observando atentamente mi entorno, y me di cuenta de golpe de que esa era la misma habitación en la que había vivido 3 años atrás. Después de un momento, la miré. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué te tomaste la molestia de recrear esta habitación? Se sentó a poca distancia, con la misma sonrisa amable en el rostro. Pareció considerar mis preguntas. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña y familiar caja de terciopelo. «¿Por qué te quiero, Ethan?», dijo con voz suave pero llena de una innegable emoción mientras abría la caja y me la acercaba. «No puedo dejar que me dejes. Por favor, no te cases con ella. Cuando estaba en mi peor momento, fuiste la única que se quedó, la única que me animó a seguir luchando. Pensé que podría vivir sin ti. No fue hasta que te fuiste que me di cuenta de que no puedo. Así que, por favor, Ethan, no me dejes. No me deseches». Mientras hablaba, su fachada de seguridad se desmoronó, revelando el miedo y la incertidumbre que se escondían bajo sus pies. Nunca pensé que vería a Chloe tan vulnerable, pero al escuchar sus palabras, no pude evitar fruncir el ceño. En mi opinión, el amor no se puede ocultar. Aunque no te des cuenta, tus acciones te traicionarán. Instintivamente protegerás y defenderás a la persona que te importa. Cuando me enamoré de ella, en cuanto supe que estaba paralizada y se había rendido, fui a su lado sin pensarlo 2 veces. No importó que fuera voluble y cruel conmigo. Nunca consideré irme. Y Amelia hizo lo mismo conmigo. No importaba cuántas veces la alejara, ella era paciente y persistente hasta que su cariño genuino finalmente me conquistó. Nunca, jamás, sentí eso de Chloe. Incluso hacia el final, cuando se tranquilizó, su actitud hacia mí fue meramente tolerante, no cariñosa. Bajé la mirada, ocultando mis pensamientos. «¿Y qué hay de Julián?», pregunté con voz serena. Mi frialdad no pareció molestarla. De hecho, mi pregunta pareció darle esperanzas. «Ethan, no te preocupes. Te lo prometo, no quiero a Julian. Desde que descubrí que fingió su caída y se envenenó solo para incriminarte, le hice pagar. La familia Vance ya no tiene influencia en esta ciudad. Sé que te fallé en el pasado. Solo me aferraba a un amor de adolescente. Fue él quien me abandonó cuando más lo necesitaba. Durante 20 años, tuve éxito en todo, en la escuela, en los negocios. Rara vez tomé una mala decisión. Pero él fue un error. Estaba obsesionada con demostrarle que estaba equivocado, con borrar la vergüenza de haber sido abandonada, con demostrarme a mí misma que no me había equivocado al amarlo. Pero Ethan, no fue hasta que te fuiste que me di cuenta de mi verdadero error. Nada de eso importa ya. Solo te quiero a ti. Sé que te rompí el corazón, pero ahora veo mis errores. Por favor, dame una oportunidad más». Sus ojos reflejaban una súplica desesperada, rogándome que no me negara, que solo le hiciera un gesto de aliento. Pero la miré y, lentamente, negué con la cabeza. «Chloe, déjame contarte una historia. Había una vez una niña con muy mal carácter. Siempre les gritaba a sus amigos y familiares. Su madre le dio una tabla de madera y una bolsa de clavos y le dijo, cada vez que pierdas los estribos, clava un clavo en esta tabla. La niña obedeció. Al cabo de un rato, su madre la llevó hasta la tabla y le dijo que sacara todos los clavos. Lo hizo, pero incluso después de quitar todos los clavos, la tabla estaba llena de agujeros. Chloe, tú y yo somos como esa chica y ese tablón de madera. Hay cosas que, una vez hechas, no se pueden deshacer. No puedes simplemente desear que el daño desaparezca. Las cicatrices siempre estarán ahí. Después de terminar, nos quedamos en silencio otra vez. Por supuesto, Chloe lo sabía. Simplemente no estaba dispuesta a aceptarlo. Se aferraba a la más remota esperanza de que pudiera olvidar el pasado y empezar de nuevo con ella.
Tras una larga pausa, fui yo quien rompió el silencio. ¿Me devuelves mi teléfono? Mi pregunta la hizo entrar en pánico. Se levantó de un salto y empezó a limpiar los platos, cambiando de tema desesperadamente. Bueno, ya que terminaste de comer, me voy. Si te aburres aquí, puedes pasear por la planta baja o por el jardín. Nadie te detendrá. Dicho esto, terminó de recoger la mesa y salió a toda prisa, su apresurada retirada parecía una huida. No me quedé en la habitación. Después de comer, deambulé por los jardines, poniendo a prueba mi confinamiento. Enseguida me di cuenta de por qué había entrado en pánico cuando le pedí el teléfono. No podía devolvérmelo. Lo había tomado por miedo a que pidiera ayuda. Me había dado acceso a la mansión, pero había cortado toda conexión con el mundo exterior. Me senté junto al invernadero, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de naranja, con la mirada fija de vez en cuando en el estudio del segundo piso. Chloe había estado allí desde que salí, y no había salido. De verdad que no entendía el sentido de todo esto. No podía retenerme aquí para siempre. Iba a irme tarde o temprano. Todo esto era un ejercicio inútil. Pero a Chloe no parecía importarle. Disfrutaba cada momento que podía pasar conmigo. Al tercer día, regresó a la mansión con un envío enorme de orquídeas. Se los había pedido unos días antes, cuando me preguntó si quería algo. El clima de Nueva York no es ideal para ellos, pero con los cuidados necesarios, se pueden desarrollar bien. Sin nada más que hacer, tuve tiempo de sobra para atenderlos. Pasé la tarde trasplantándolas cuidadosamente al invernadero, cuidándolas meticulosamente. Al verme absorta, Chloe pareció relajarse. Gracias, dije con una sonrisa, girándome hacia ella al terminar. Ella lo ignoró con un gesto, con una sonrisa amplia e irreprimible extendiéndose por su rostro. Me alegra que te gusten. Hizo una pausa y añadió, lo que quieras, encontraré la manera de conseguírtelo. Si yo fuera el mismo hombre que una vez la amó, esas palabras me habrían conmovido. Pero ella ya no era la misma Chloe, y yo ya no era el mismo hombre. Todo el amor que sentía por ella murió el día que me llamó su hermano. El día que luchó por Julian y ni siquiera me miró mientras yacía al pie de la escalera. Cada día que estuve allí, la mansión se parecía cada vez más a la de mis primeros días. Aceptaba cada cambio con una sonrisa, y mientras ella no lo mencionara, fingía no darme cuenta. Me pasaba los días cuidando las flores, y ella llegaba del trabajo y se sentaba conmigo a trabajar en su portátil. A la hora de cenar, se sentaba a mi lado y me ponía cada vez más comida. Un día, tuvo que trabajar hasta tarde, y preocupada por si me aburría, envió a Scarlett para que me hiciera compañía. No fue hasta que llegó Scarlett que se dio cuenta de que no estaba allí como invitada, sino como prisionera. «Madre mía», exclamó. «¿Se ha vuelto loca?» En contraste con su sorpresa, yo estaba completamente tranquilo. Arqueé una ceja. Supuse que todos lo sabían. Scarlett negó con la cabeza, desconcertada. «Pero se supone que se van a casar». «¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto?» Me encogí de hombros, con una sonrisa autocrítica en el rostro. Entrar en pánico no servirá de nada. Se ha llevado todo lo que podía usar para contactar con el mundo exterior. Solo puedo atender mis flores y esperar. Mis palabras la incomodaron visiblemente. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. No podía decirle a Chloe que me dejara ir, ni podía prometerme que me ayudaría a escapar. El negocio de su familia, al igual que el de los demás amigos de Chloe, estaba profundamente ligado a empresas Vanderbilt. No podían arriesgarse a enfadar a Chloe, no podían anteponerme a sus propias familias. Estuvo bien. Nunca lo esperé. Tenía fe en que Amelia no me haría esperar mucho. 2 días después, fue mi cumpleaños. Chloe tenía todo libre. Pero cuando llegó el momento de pedir un pastel, se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué tipo me gustaba. Ni siquiera sabía cuál era mi sabor favorito. Al final, compró uno de cada tipo. Me di cuenta de que era la primera vez que celebraba mi cumpleaños conmigo. Antes de su accidente, una princesa como ella jamás habría prestado atención al cumpleaños del pobre estudiante que su familia apadrinaba. Y después, estaba demasiado consumida por su propia miseria como para pensar en nadie más,
y menos en mí. A medida que se recuperaba lentamente con mi ayuda, aprendió a suavizar sus sentimientos, a ser más amable con quienes la rodeaban. Pero incluso entonces, esa bondad nunca me fue extendida. Todavía me guardaba rencor por verla en su punto más débil, y solo mantenía una fachada de cortesía por obligación. Para cuando finalmente comprendió lo que sentía, yo ya me había ido. Pero se dijo a sí misma que estaba bien. Puede que no me conociera bien ahora, pero tenían todo un futuro por delante. Aprendería todo sobre mí, mis hábitos, mis aficiones, y los incorporaría a su vida. Al llegar a casa, me regaló un montón de regalos, como un niño presumiendo un premio. Ethan, a ver si hay algo que te guste. Si no, puedo enviar a alguien a por más. Ya me había preparado para esto. Ya fuera que su amor fuera real o solo una actuación, estaba lista. Pero ver la sala llena de pasteles y regalos me sorprendió. ¿Por qué compraste todo esto?, pregunté. Su rostro se ensombreció. Tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras, y rápidamente intentó cambiar de tema. Lo comprendí al instante. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, su atención siempre había estado en otra parte, en sus piernas, en Julian. Nunca me había mirado realmente, así que ahora, cuando quería conquistarme, no tenía ni idea de por dónde empezar. Me reí suavemente y escogí un regalo al azar del montón. Este está bien. Eran unos gemelos de amatista. Eran discretos, pero sabía que eran carísimos. Vi de reojo el certificado de autenticidad en la caja. Valían una fortuna y probablemente eran de los artículos más baratos del montón. Por alguna razón, mi mente se remontó a mi primera llegada al extranjero, cuando apenas tenía dinero para unas pocas comidas, y mucho menos para un lugar donde quedarme. Estaba tan desesperada entonces, haciendo trabajos esporádicos para sobrevivir, preocupándome constantemente por el futuro. Si hubiera tenido estos gemelos entonces, podría haberlos vendido y haber vivido cómodamente el resto de mi vida. Quizás entonces no habría estado durmiendo en una zona peligrosa de la ciudad y casi me habría visto envuelto en una investigación de asesinato. Pero quizás fue lo mejor. Quizás tocar fondo fue lo que me permitió conocer a la persona más importante de mi vida, Amelia. Feliz cumpleaños, Ethan. La voz de Chloe me sacó de mi ensoñación. Bajé la mirada y adopté una expresión neutra. Gracias, dije en voz baja. Me dio un trozo de pastel con una sonrisa esperanzada en el rostro. Ethan, no tienes que agradecerme. Todo esto fue un poco de último momento. El año que viene, te prometo, te haré una gran celebración. ¿Qué te parece? No dije nada, solo le di un mordisco al pastel. El glaseado caro era suave y dulce, pero a mí me parecía insípido. No quería ninguno de esos regalos. Solo quería irme de allí y volver con Amelia. Ojalá Amelia estuviera aquí. La extrañaba. Me preguntaba si sabía dónde estaba, si estaría ahí fuera buscándome. Cuando regresé con ella, no la perdería de vista jamás. Este era el primer cumpleaños desde que conocí a Amelia en el que no sentía absolutamente nada. De vuelta en mi habitación, miré un pequeño adorno con forma de estrella en el escritorio y sentí una nueva oleada de desesperación. Teníamos una señal, una forma de encontrarnos si alguna vez nos separábamos. Habían pasado días. ¿Por qué no había venido a buscarme todavía? Suspiré. La influencia de la familia Reed se extendía principalmente al extranjero. No eran rival para los Vanderbilt aquí en Nueva York. Tendría que tener paciencia. Pero si no asistía a nuestra boda, se armaría un lío cuando volviera. Había asumido que el plan de Chloe era simplemente retenerme hasta que me derrumbara. Pero pronto descubrí que sus ambiciones eran mucho mayores. A solo una semana de mi boda, Chloe me vendó los ojos y me llevó a un lugar. Cuando me quitó la venda, me encontré en un lugar profusamente decorado. Había innumerables rosas blancas dispuestas en forma de corazón. Y más allá, las palabras, «Cásate conmigo», escritas con orquídeas. Y frente a mí estaba Chloe, con un vestido de novia incrustado con lo que parecían 1000 diamantes. Cada cabello de su cabeza estaba en su lugar. Scarlett y sus otras amigas estaban cerca. Sus sonrisas se tensaban y sus ojos se llenaban de culpa cada vez que me miraban.
Chloe estaba en el centro de todo, con un aspecto tan atrapado como yo. Tenía las mejillas sonrojadas y sus ojos, al encontrarse con los míos, estaban abiertos con una energía nerviosa. Casi podía oír su corazón latir con fuerza en su pecho. Ethan, te amo, dijo con voz temblorosa. Por favor, dame una oportunidad. Déjame cuidarte. Déjame pasar el resto de mi vida contigo. El tiempo pareció detenerse. Ella se aferró al precipicio de mi respuesta, deseando que el momento durara para siempre. La esperanza y el miedo lucharon en su interior hasta que el hechizo se rompió por una conmoción repentina. Frunció el ceño, molesta, y estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando Amelia irrumpió en la habitación, flanqueada por un escuadrón de policías. «Policía de Nueva York. Que nadie se mueva». Ethan. Después de una semana de cautiverio, fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. En cuanto oí su voz, me giré, lista para correr hacia ella. Pero una mano salió disparada y me agarró la muñeca. Ethan, por favor, no te vayas. En cuanto vio a Amelia, Chloe supo que el juego había terminado. Su tiempo robado había terminado. Pero verme intentar irme sin dudarlo un instante aún le causaba un dolor agudo en el corazón. Miré la delgada mano que me agarraba la muñeca. En su dedo anular llevaba un anillo de diamantes, el compañero del que me había ofrecido. En el silencio que siguió, todos contuvieron la respiración. Tanto Chloe como Amelia estaban aterrorizadas de que no las eligiera. Amelia temía que eligiera a la mujer que definió mi juventud. Pero tras un instante de vacilación, me agaché y con suavidad pero firmeza, separé los dedos de Chloe de mi muñeca. No puedo. Chloe, ahora tengo una nueva vida. Tú tienes que seguir adelante con la tuya. Tienes que mirar hacia adelante. Si te quedas atrapado en el pasado, solo te perderás el futuro. Y con eso, me marché. Al irme, vi a Scarlett y a los demás soltar un suspiro de alivio. Sabían que si me hubiera quedado, mi vida habría sido una interminable serie de días como este, atrapada por su amor asfixiante, nunca verdaderamente feliz. Quizás eso significaba estar desventurada. Ambos nos habíamos amado, pero nunca al mismo tiempo. Cuando más la amé, su orgullo la consumía, desperdiciando su afecto en el hombre que la había abandonado, ignorando a quien la había apoyado. Y cuando finalmente me fui, se llenó de arrepentimiento. Pero en este mundo, nadie espera para siempre. Una semana después, la boda se celebró según lo planeado. No invité a mis padres. Era el día de la boda de su hija, pero mientras el padre de Amelia la acompañaba al altar, parecía más triste que feliz. Secándose una lágrima, dijo, Ethan, te la confío. Los ojos de Amelia brillaban con una felicidad tan intensa que casi la cegaba. Soltó la mano de su padre y la puso en la mía. Lo miré y le hice una promesa, papá, siempre la apreciaré. La amaré toda la vida. El oficiante nos sonrió radiante mientras continuaba con la ceremonia. Amelia Reed, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo, para tenerte y cuidarte, de hoy en adelante, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Edo. Y Ethan Hayes, aceptas a esta mujer como tu legítima esposa, para tenerte y cuidarte, de hoy en adelante, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Apreté su mano, con una enorme sonrisa dibujándose en mi rostro. Sí. La multitud estalló en aplausos cuando Amelia y yo intercambiamos anillos. Ahora pueden besar a la novia, anunció el oficiante. Levanté el velo de Amelia y me incliné hasta que nuestras respiraciones se mezclaron, cálidas e íntimas. Entonces, nuestros labios se encontraron en un beso suave y tierno. Al fondo de la sala, Chloe observaba con un dolor punzante en el pecho, como si 1000 agujas le atravesaran el corazón. Pero ni siquiera tenía derecho a gritar. Ella misma se lo había buscado. Su propia arrogancia le había costado la vida a la persona que más debería haber apreciado. Entre vítores y aplausos, se escabulló, sin que nadie la notara. Afuera del salón de baile, se quedó sola cuando 2 policías se acercaron con una orden de arresto. Policía de Nueva York, señorita Vanderbilt, está arrestada por detención ilegal. Por favor, acompáñenos.
Chloe guardó silencio un momento, mirando hacia el salón de baile. Sin duda, tenían sentido del ritmo. Asintió, y sin oponer resistencia, se dejó llevar hasta la patrulla. La siguiente vez que vi a Chloe fue 3 meses después. Después de nuestra luna de miel, nos quedamos un tiempo con los abuelos de Amelia, hasta que ya no pudimos posponer más el regreso a nuestra clínica en el extranjero. Estábamos llegando al aeropuerto para nuestro vuelo de regreso cuando vi a alguien inesperado. Estaba sentada en las escaleras de la terminal, alimentando a un grupo de gatitos callejeros que se habían reunido a su alrededor. Acariciaba a uno distraídamente cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Lo cogió en brazos y se acercó a mí. ¿Te marchas para siempre esta vez?, preguntó. Asentí. Bajó la mirada con una sonrisa amarga en el rostro. Bueno, adiós, Ethan. Que tengas un buen vuelo. Chloe nos observó mientras desaparecíamos entre la multitud. Nunca volveríamos, y ella nunca podría irse. Esta vez, la despedida significó para siempre.